Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado, especialista en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, reclamación o impugnación de procesos de alta médica indebida, reclamación de indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y, en general, asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta muy concreta que se nos hace muy habitualmente a través de nuestra web y también a través de nuestro canal de YouTube. La pregunta que se nos hace es la siguiente: tengo una hernia de disco, ¿podría reclamar una pensión de incapacidad permanente? Y si la respuesta es sí, ¿qué tipo de pensión de incapacidad permanente podría reclamar? Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, en nuestra web y a través de nuestro canal en YouTube recibimos muchas preguntas relacionadas con la hernia de disco. En concreto, las personas que nos escriben, incluso las que nos llaman, nos suelen hacer la pregunta que titula este vídeo, es decir, tengo una hernia de disco, ¿podría reclamar una pensión de incapacidad permanente? Y por eso nos hemos decidido a hacer este vídeo y darle divulgación para que todas las personas que se puedan ver reflejadas en esa pregunta pues puedan tener una respuesta concreta. Lo primero que tenemos que hacer es someramente, para poder introducir el contenido del vídeo, expresar a qué nos referimos cuando hablamos de hernia de disco. Todo ello desde el punto de vista jurídico. Desde luego, ninguna de las explicaciones que vamos a dar a continuación se tienen que tomar como de tipo médico. Solo los médicos, los especialistas médicos, podrían explicar claramente o de forma científica en qué consiste una hernia de disco, qué limitaciones tiene, qué sintomatología, si tienen que ser o no operadas, etc. Pero nosotros vamos a expresar algunos conceptos que entendemos nos van a ayudar a valorar si podríamos o no reclamar una pensión de incapacidad. Una hernia de disco, lo primero que tenemos que saber es que la columna vertebral, pues lógicamente está formada por diversas vértebras, vértebras cervicales, vértebras dorsales, lumbares, etc. Entre vértebra y vértebra existe un espacio en el que existe un disco intervertebral. Ese disco, la función principal que tiene es favorecer la movilidad, servir de apoyo a las vértebras y procurar que la movilidad sea la adecuada y por lo tanto permitir una funcionalidad a toda la columna vertebral. Pues bien, ese disco que está entre vértebra y vértebra puede ocurrir que por diversas causas, como puede ser un traumatismo, un proceso degenerativo, el simple desgaste, pues provoque que se salga de su lugar. Y esa salida del lugar en el que tiene que estar entre vértebra y vértebra se podría denominar hernia discal, aunque también podríamos hablar de protusiones discales. Pues bien, dicho esto, el siguiente paso lógico es decir qué limitaciones provoca o qué sintomatología podría provocar una hernia de disco en el interesado. Pues bueno, lo primero es que tenemos que decir que depende de cada caso, lógicamente. Esta hernia discal puede ser o bien a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, en fin, en diferentes localizaciones de la columna vertebral. Lógicamente, dependiendo de la localización en la que esté, la sintomatología pues, puede ser diferente. Por ejemplo, si hablamos de hernia a nivel cervical, una de las sintomatologías, uno de los síntomas más claros o más habituales es el dolor a nivel cervical, que se suele irradiar a un brazo o a los dos, el entumecimiento o falta de fuerza en miembros superiores, etc. Si es a nivel lumbar, ocurre lo mismo, es decir, dolor en la zona lumbar, irradiación, en muchos casos por el glúteo o incluso por la pierna o por ambas piernas, en fin, depende del lugar, de la localización de esa hernia de disco, las limitaciones que en concreto va a sufrir cada interesado. Y lógicamente del tipo de hernia y del tipo de la propia patología de la propia persona en concreto que la sufra. Habrá personas que sufran una sintomatología mayor o menor dependiendo de su propia configuración, dependiendo de su propia anatomía particular.
Dicho esto, el siguiente paso necesario para comprender después cómo vamos a valorar si podríamos o no solicitar una incapacidad permanente es establecer la cronicidad. Con esto nos queremos referir a que en muchas ocasiones este tipo de patologías, este tipo de hernias de disco, independientemente del lugar en el que estén localizadas, aunque sin duda eso es un aspecto muy importante, pero en muchas ocasiones se pueden intervenir quirúrgicamente. Y entonces eso es una forma de intentar paliar las limitaciones o las dolencias que provoca en el interesado o interesada. Entonces, claro, a nosotros como abogados especialistas en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, lo que más nos importa es que el estado del paciente, del interesado, sea crónico, ya no pueda mejorar más en esa patología. Y por lo tanto tenemos que haber agotado todos los procedimientos médicos destinados a la recuperación funcional del interesado, es decir, en recuperar la capacidad laboral que como consecuencia de esa hernia ha perdido el trabajador. Por lo tanto, hay que llegar a ese término para poder valorar. Una vez que llegamos a ese término, que tenemos ya clara que es una patología que es crónica, que no podemos médicamente tratar más al interesado para recuperar esa capacidad funcional que ha perdido, tenemos que valorar qué limitaciones le quedan. Y qué limitaciones le quedan dependiendo lógicamente del lugar donde esté esa hernia. Pero con carácter generalista lo que valoramos fundamentalmente es la capacidad de carga, la capacidad de flexoextensión de la columna vertebral en el lugar donde esté la hernia, por ejemplo a nivel cervical o a nivel lumbar. También valoramos la capacidad de estar o no de pie durante mucho tiempo, lo que le llamamos bipedestación prolongada, deambulación prolongada, es decir, la capacidad de andar de un sitio para otro, incluso con carga durante cierto tiempo. También se valora lógicamente la sedestación prolongada, es decir, el tener que mantener posturas de estar sentado durante tiempo prolongado, durante mucho tiempo. Todo eso se tiene que valorar a la hora de poder posteriormente tener claro o estudiar la posibilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente. Igualmente, otro aspecto importante es el aspecto de posturas forzadas, ver si están o no limitadas como consecuencia de esta hernia. Bien, eso es el primer paso, es decir, ya sabemos lo que es una hernia de disco, al menos desde lo que a nosotros nos interesa. Nosotros no somos médicos y no nos interesa profundizar en más. Tenemos que llegar a que una hernia de disco que se ha tratado médicamente, que genera unas limitaciones que son crónicas, que ya no admiten más tratamiento curativo ni paliativo y que por lo tanto tenemos unas limitaciones determinadas claramente. Pues bien, ahora es cuando entramos a valorar si en base a esa patología, a esas limitaciones que tiene el interesado como consecuencia de esa hernia de disco, se podría o no solicitar una incapacidad permanente y en concreto valorar el grado en el cual podríamos encuadrar el caso en particular. Para valorarlo, lo primero es analizar, como hemos dicho, todo ese aspecto médico que ya hemos referido. Lógicamente, el segundo paso va a ser valorar en concreto el trabajo del interesado. Tenemos que valorar el trabajo del interesado desde el punto de vista de los requerimientos físicos que se le puedan exigir a nivel de la patología o de la hernia de disco y las limitaciones que le provoca. Por ejemplo, hay trabajos, como por ejemplo podría ser el trabajo de peón agrícola, trabajo de construcción, trabajos de eminentemente esfuerzo físico a nivel de columna vertebral. Pues la hernia de disco que tenga el interesado, por ejemplo, si hablamos de un trabajador del campo, si es a nivel dorso-lumbar, los requerimientos físicos que se suelen exigir a este tipo de trabajadores son de grado máximo. Según la guía de valoración profesional del INS, son requerimientos de grado 4/4, es decir, requerimientos de tipo máximo. Por lo tanto, si tenemos a una persona que tiene una hernia de disco lumbar, que trabaja en el campo, que está limitada para realizar flexoextensiones repetitivas de columna lumbar, está limitada para el manejo de cargas, para deambular durante mucho tiempo, sobre todo por terrenos irregulares, etcétera, pues evidentemente ya nos podemos ir haciendo una idea de si en ese caso y para esa actividad profesional podríamos o no reclamar una pensión de incapacidad permanente. Por lo tanto, el siguiente paso es analizar el puesto de trabajo del interesado desde el punto de vista de los requerimientos físicos que se le exigen en esa actividad
y que están limitados como consecuencia de la hernia de disco. Una vez que ya hemos hecho ese trabajo, que concretamos qué requerimientos físicos se exigen, el último paso, el último criterio a analizar es vincular ambos pasos anteriores. Cogemos, por un lado, las limitaciones concretas que hemos conseguido objetivar en el interesado y las relacionamos con el trabajo que tiene que realizar, con su actividad profesional habitual. Entonces, comparando limitaciones y requerimientos a los niveles que tenemos afectados, podremos comprobar si esta persona podría o no realizar su trabajo habitual. Puede ser que si hacemos ese trabajo nos encontremos con que se ponga de manifiesto que el interesado no puede hacer su trabajo habitual. Por ejemplo, el caso que hemos puesto del peón agrícola. Pues evidentemente, si no puede realizar funciones de carga, si no puede deambular, si no puede mantener posturas de estar mucho tiempo de pie y sobre todo con cargas, pues evidentemente existirían en principio criterios suficientes para solicitar o reclamar una pensión de incapacidad permanente total para ese trabajo de peón agrícola. Pero puede ocurrir que haciendo ese análisis veamos que el trabajador conserva facultades para realizar el trabajo, pero sin embargo ese trabajo le resultaría muy penoso, le resultaría mucho más dificultoso o tendría mayor dificultad a la hora de realizar su trabajo porque tiene unas dolencias que le provocan limitación a la hora de realizar el trabajo, pero que podría realizarlo. Pues si ocurriera ese caso, podríamos encuadrar ese caso en particular en una reclamación de incapacidad permanente parcial, que significaría que podría realizar el trabajo aun teniendo limitaciones que le limitan al menos en un 33% de su capacidad o de su rendimiento habitual en su trabajo. Pues si eso ocurre, podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial. También podría darse el caso, por supuesto, que ocurre además en muchas ocasiones, que la hernia de disco provoca que el trabajador no puede trabajar en nada, ni en su trabajo ni en ningún otro trabajo, ni siquiera en trabajos de tipo sedentario, es decir, trabajos donde no se hacen esfuerzos físicos o son esfuerzos físicos leves y trabajos donde se está la mayor parte del tiempo sentado. Una hernia, dependiendo de sus características concretas, podría provocar limitación de la capacidad laboral a ese nivel. Pues si de los documentos médicos que tengamos se pudiera desprender esa limitación en la capacidad laboral del interesado, pues tendríamos criterios para solicitar una incapacidad permanente absoluta, es decir, que no podría trabajar en ningún trabajo. Por lo tanto, de esta forma entendemos que respondemos a la pregunta, que a modo de conclusión significaría: tengo una hernia discal, ¿puedo reclamar una pensión de incapacidad permanente? La respuesta a modo de conclusión es: depende del análisis de su documentación médica, de las limitaciones crónicas y permanentes que le hayan quedado como consecuencia de esa hernia o como consecuencia de cualquier patología, y posteriormente hay que relacionar esas limitaciones concretas permanentes que tiene el interesado con su trabajo habitual y valorar qué tipo de incapacidad dependiendo de ese análisis comparativo al que estamos haciendo referencia. Terminamos el vídeo, como siempre lo hacemos en este tipo de vídeos, poniendo de manifiesto que este estudio sobre la viabilidad de una reclamación de pensión de incapacidad permanente en nuestro despacho es totalmente gratis. Si usted está pensando en reclamar una pensión de incapacidad y no sabe si tendría o no elementos de prueba suficientes para acometer esa reclamación, puede llamarnos por teléfono y nosotros le indicaremos cómo puede obtener nuestra opinión de su caso totalmente gratuita. Asimismo, en nuestro despacho tenemos un servicio de primera consulta gratis a través del correo electrónico. Nos pueden enviar su pregunta concreta, es un servicio que atiende preguntas concretas, a través de nuestro correo electrónico que aparece en este vídeo y le responderemos encantados a la mayor brevedad posible. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.